Hola, mi nombre es Darío Castillo Sandoval, soy el coordinador de la Unidad de Estudios Solidarios de la Pontificia Universidad Javeriana y tengo el placer de compartir con ustedes el tema que nos convoca en nuestro módulo: elementos teóricos y prácticos del balance social solidario y la responsabilidad social empresarial en el contexto de los fondos de empleados, de las cooperativas y de las mutuales. El objetivo básicamente es que podamos entender las ventajas de tener un balance social unificado, coherente con la doctrina de la solidaridad y que además le permita a cada asociado entender el por qué vale la pena estar en un fondo de empleados y por qué no estar en una cooperativa y por qué no estar en una mutual en comparación a estar en otra entidad. Por ejemplo, en el mercado financiero tradicional, un banco u otra organización con ánimo de lucro. La información que ustedes ya conocen de mí, el agradecimiento que doy a algunos de los autores y colegas amigos que han colaborado en la construcción de este material. Voy a dividir mi presentación en tres partes. La primera, algo general del concepto de estrategia para que entendamos por qué el balance social debe ser obligatorio, un instrumento de gestión, un instrumento de dirección estratégica de la organización solidaria. Permítanme, voy a apagar la luz para que podamos tener mayor visibilidad. ¿Qué es una estrategia? Derivada del verbo griego estrategos, el concepto de estrategia hacía referencia al arte de planificar la guerra, en la cual se buscaba la derrota del enemigo. Bastantes términos bélicos en la literatura tradicional sobre estrategia, algo que en el sector solidario no compartimos. Por eso es necesario generar un concepto de estrategia desde la economía solidaria. Y ahí es donde nos vamos a analizar el aporte de Michel Lafleur de la Universidad de Sherbrooke en Canadá, quien plantea lo siguiente: la gestión como un instrumento de desarrollo. Somos una organización que tenemos que generar unos beneficios traducidos en beneficios específicos a los asociados, que se conoce como la satisfacción de las necesidades de las personas, pero a su vez tenemos que enfrentar problemas, la crisis y el desafío ambiental de la actualidad, problemas como la pobreza, el aislamiento de nuestras organizaciones, pero nos planteamos una utopía que viene incluso desde los fundadores del modelo. El libre mercado, que es donde operamos, donde tenemos que competir, donde tenemos que ser eficientes, donde tenemos que conciliar el interés personal de los asociados, pero además la optimización de los recursos, de acuerdo a unas reglas que plantea la economía social y solidaria en coherencia con la solidaridad, no con los fines de carácter capitalista. Y es justamente lo que nos lleva a un planteamiento de Daniel Coté, otro profesor, colega canadiense, que nos ubica en lo que podríamos llamar la coyuntura de las organizaciones que se enfrentan a competir más en el mercado cuando le dan la espalda a los principios de la solidaridad. Estamos, por ejemplo, en este eje vertical, que es la intensidad en las reglas cooperativas versus la intensidad en las reglas de mercado. Una cooperativa puede ser una organización poco insertada al mercado, poco competitiva en lo que conocemos como las reglas de mercado, pero muy eficiente, muy juiciosa, muy coherente en el cumplimiento de las reglas cooperativas. Pero pasar del punto A al punto C, que sería ser eficiente sin ser infiel a los principios cooperativos, no siempre es fácil, y por lo general las organizaciones dicen: no, vamos a ser más competitivos, vamos a reducir la participación de los asociados, vamos a reducir la participación democrática de los gestores, dueños y usuarios para ganar mejor comportamiento, para ganar velocidad. Y eso nos lleva a un punto B, que es: no somos tan intensos en el cumplimiento de nuestras reglas cooperativas, pero sí somos eficientes. No obstante, el punto B es una trampa, porque de aquí al D es solo un paso, mientras que del D al C casi ninguna llega. Generalmente las organizaciones que llegan al punto B terminan por desmutualizarse o por descooperativizar. Y casos en Colombia estamos viendo recientemente, pero también en el mundo, un ejemplo conocido es el tema de las mutuales en España, que la gran mayoría se han desmutualizado, o incluso el banco sueco cooperativo, que ya no es cooperativo. Entonces la identidad cooperativa nos plantea que tenemos que tener una coherencia con los principios cooperativos, pero que tenemos además que ser conscientes de que estamos en un mercado competitivo. ¿Qué es lo que se retiene entonces? El capital financiero de nuestro entorno no es el centro del desarrollo, no es el centro de nuestras decisiones y no es el centro de la repartición. La identidad se encuentra en los valores que se traducen en los principios cooperativos y se materializan en una dinámica del mercado, porque el miembro asociado administra colectivamente y democráticamente su cooperativa, fondo de empleados o su mutual. Por eso, el éxito o fracaso, ¿de qué depende? De la aplicación de una estrategia coherente. Un profesor muy conocido por nosotros, amigo, costarricense, doctorado también en Canadá, hoy trabaja justamente en San José de Costa Rica como consultor en todos esos temas, Luis Ramírez,
plantea que cuando mezclamos dos estrategias, una capitalista y una solidaria, terminamos haciendo una mezcla, una mixtura muy complicada que se traduce en el fracaso de una de ellas y generalmente en el fracaso de la organización. No es casualidad entonces que cuando vemos cooperativas muy grandes que quieren competir con la figura cooperativa, pero usando bastantes figuras capitalistas, terminan en crisis o intervenientes. De ahí entonces que tenemos que ubicarnos en nuestro contexto. No podemos olvidarnos que nosotros respondemos a una necesidad de nuestros asociados, que es finalmente el emprendimiento asociativo, y que el Comité de Control Social o la Junta de Vigilancia, dependiendo de la organización, se encarga de vigilar el acuerdo solidario. Y si esto se hace de manera consciente, pues va a haber creación y funcionamiento de la cooperativa, la alianza con las otras organizaciones, los fondos de empleados, las mutuales, la intercooperación. ¿Y eso qué generaría? Generaría el cumplimiento de los principios, el control interno, el control social, el control en calidad integral, y obviamente, si logramos esto, estaríamos logrando la satisfacción y el cumplimiento de la razón de ser de nuestra organización y de nuestra responsabilidad con nuestros asociados. Por eso es calidad y la integración de todo. Por eso no podemos olvidarnos que nuestras necesidades de nuestros asociados, dueños y usuarios le aportan a que al emprendimiento colectivo. Son empresarios todos ellos. Pero claro, tenemos que tener un diagnóstico de la organización que tiene que estar plasmado en nuestro plan de desarrollo. Si el plan de desarrollo es coherente, juiciosamente armado, tenemos unos objetivos estratégicos y a su vez esos objetivos nos deben generar planes, proyectos, actividades, cronogramas responsables, indicadores, fuentes de verificación, o lo que conocemos como marco lógico de proyectos, pero enlazado al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la cooperativa, el fondo de empleados de la mutual. Si esto lo hacemos bien, pues claro, podemos generar un portafolio que apunte a un plan de mercadeo, pero el plan de mercadeo no se puede hacer sin un talento humano capacitado. De ahí la importancia de tener un proyecto educativo, social, empresarial, que responda a las debilidades de los empleados y a su vez que dependa también del diagnóstico de la formación de los directivos para saber qué enseñar y cómo enseñar. Claro, un sistema de mercadeo, algunos lo llaman CRM en el concepto tradicional de marketing, Customer Relationship Management, pero no se trata de eso. Se trata de armar un plan de mercadeo coherente con el modelo, pero que responda a las necesidades que se han planteado. Eso obviamente responde al objetivo de la empresa como organización económica, pero también como organización social y solidaria. El PCM apunta a las dos, a la dirección como empresa solidaria, pero a la dirección como empresa en un mercado. Claro, si esto lo hacemos bien, va a haber beneficios que se traducirán en un balance financiero. Mandaremos lo que el 50% de ellos plantean, pero a su vez la asamblea decidirá sobre el 50%. Y si eso lo hacemos bien, lo tendremos que mostrar nuestro balance social. Conclusión, no hay balance social sin un buen resultado económico. Van de la mano, pero es obligatorio presentar balances financieros. No es obligatorio presentar un balance social. ¿De acuerdo? Eso en las empresas capitalistas, pero en las organizaciones solidarias, así no nos lo diga el gobierno, estamos obligados a presentar un balance social, porque no podemos mostrar la mitad de la gestión. No podemos mostrar que cumplimos con las necesidades de nuestros asociados si no somos conscientes de que nuestro balance financiero es el que permite traducir eso en la satisfacción de los asociados. ¿Y eso cómo se mide? Con el balance social. En síntesis, ser socialmente responsable en la organización solidaria es cumplir con los principios, con la coherencia de nuestra organización. Por eso lo que vamos a ver a continuación es el modelo que plantea la Alianza Cooperativa Internacional, la transparencia solidaria, que es un aporte de su servidor Darío Castillo, y lo que llamaríamos las cuentas sociales. Y claro, no nos olvidemos que esto estaría transversalmente manejado por el Código de Ética, el Código del Gobierno, incluso el CIPLAP para las organizaciones. La organización solidaria está dividida en tres grandes dimensiones. La más conocida, la organización económica, porque somos empresas eficientes, autónomas, estamos preocupados por un servicio, algunos lo llaman negocio, yo prefiero llamarlo servicio, aunque diga negocio. El mercado de la empresarialidad. La organización social, donde estamos en el contexto de los principios y las reglas de la economía solidaria, pero también da el capital social e incluso aportes como la acción colectiva de la Nobel en el rostro. Pero no nos olvidemos de la tercera dimensión, la escuela, el planteamiento cultural, que es donde está la coherencia con el modelo, con la gestión democrática y la fidelidad a la cooperación. Solo se logra entendiendo la actividad solidaria como una escuela de educación y liderazgo.